Bueno, y hoy estamos también muy pendientes de Argentina. Allí se debate en la Cámara de Diputados la conocida como Ley Ómnibus. Se trata del proyecto estrella que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei, con el que busca desregular la economía y reformar el Estado. Se prevé que la sesión se extienda unas 40 horas debido a la cantidad de artículos del proyecto y los puntos controversiales que marcan diferencias entre el oficialismo y la oposición. Organizaciones sociales, civiles y sindicales se manifestaron en los alrededores del Congreso contra la ley Ómnibus, generando algunos incidentes con la policía. El Gobierno tuvo que retirar algunos puntos e implementar modificaciones para lograr la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley Ómnibus. La iniciativa deberá alcanzar los 129 votos sobre 257 para ser aprobada y posteriormente pasaría a ser tratada en el Senado. Horas de tensión en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional en Argentina. En una sesión que comenzó esta mañana y que podría extenderse por más de 40 horas, el oficialismo y la oposición debaten la aprobación en general, la denominada Ley Ómnibus. Se trata de un megaproyecto de reformas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. El texto original incluía 664 artículos, pero el gobierno tuvo que aceptar una importante reducción en el alcance de una ley que ahora incluye 386 apartados. Se quitó el capítulo fiscal, el capítulo que trata la materia económica dentro de todos los temas que trata la ley, y efectivamente los temas económicos no son parte de la discusión en este momento. Y déjame volver a repetir lo que dije ayer. Entendemos que no debe haber ahora ninguna traba para que la ley se apruebe. Sin el paquete fiscal, el objetivo de lograr equilibrio fiscal en 2024, incluyendo los servicios de deuda, requerirá de otros recortes de gastos y probablemente de suba de impuestos. Implica obviamente un mayor ajuste para todos. Digamos, los argentinos hoy ya están haciendo ese ajuste. Por supuesto, es un mayor ajuste para la política, para la nación y para las provincias. El pasado 24 de enero se produjo una manifestación en las calles pidiendo al Congreso que no apruebe este paquete de reformas, argumentando que perjudicaría a muchos sectores. No apoyamos la medida del gobierno. No quiere decir con esto que queremos que se vaya, no, para nada. Amamos la democracia. Lo único que queremos es que el DNU que está mandando al Congreso, que está en contra de los trabajadores. Nosotros vemos que en tema de salud hay muchas aristas, digamos, que perjudican a los trabajadores, ¿no?, pero también a los pacientes. Para el gobierno, en cambio, estas reformas serían la llave para que la economía argentina vuelva a crecer, cosa que no ocurre hace más de una década. Lo que nos va a hacer despegar es todo este paquete de leyes de desregulación, donde le sacamos el pie de la cabeza del Estado al sector privado, y es lo que nos va a permitir un crecimiento sostenido y de largo plazo. Un debate con un final incierto que, en caso de llegar a buen puerto, deberá también ser aprobado por el Senado. Analizamos el debate de la ley Ómnibus en Argentina con nuestro compañero, el economista Alejandro Rebosio. ¿Qué tal? Muchos saludos, Alejandro. El gobierno argentino retiró todo el paquete fiscal de la ley y dice que esto implicará mayores ajustes para lograr el equilibrio fiscal. ¿Cómo se darían esos ajustes? ¿Con más impuestos o recortando otras partidas del presupuesto? Más impuestos no puede aplicar porque necesita para eso el apoyo del Congreso. El gobierno sí puede elevar solamente algunos impuestos donde ya tiene autorización del Congreso, por ejemplo, el impuesto a los combustibles, que se calcula que puede aumentar en las próximas horas. Pero el ajuste se va a centrar en el gasto. El propio gobierno de Milei dijo que para compensar la falta de aumento de impuestos va a tener que profundizar el ajuste de los giros que hace el gobierno nacional a las provincias. También se espera que haya mayor ajuste de las jubilaciones. Se están licuando ya en el gobierno anterior, pero también en el actual, las jubilaciones que no aumentan tanto como la inflación, y no se descarta también un aumento aún mayor de lo previsto en las tarifas de energía, de transporte público y agua potable.
En los últimos días cayeron los títulos argentinos y se depreció el peso ante el temor de que la ley se trabe en el Congreso. ¿Qué escenario plantea el Gobierno en caso de que no se apruebe el proyecto? Si no se aprueba el proyecto, no hay un plan B. Ese proyecto originalmente incluía más de 600 artículos con amplias reformas económicas, políticas, sociales. Por la negociación con la oposición moderada se redujo a algo más de 300 artículos. Ahora se prevé que la ley sea aprobada en general por esa oposición moderada, pero cuando se vote en particular por cada uno de los artículos, se teme que varios opositores se opongan y que entonces esa ley amplia, ley ómnibus de bases para la libertad, como le llama el gobierno, quede reducida a pocas reformas y en ese caso podría debilitar al gobierno y tener un impacto en los mercados. Y otra cosa, Alejandro, el FMI asegura que la economía argentina caerá casi un 3% este año, pero que la inflación volvería a ser de un dígito mensual en el segundo semestre. ¿Qué dicen los economistas acerca de este escenario? El relevamiento de expectativas de mercado que elabora el Banco Central Argentino entre bancos, consultoras, universidades y think tanks coincide que la inflación va a ir bajando a menos del 10% mensual en el segundo semestre. Sin embargo, difiere del FMI, en el sentido de que el FMI prevé una inflación de 150% en todo 2024. En cambio, el consenso de los economistas relevados por el Banco Central Argentino hablan de un 200% de inflación en todo 2024, similar al 211% de 2023, año en que Argentina fue el país con más inflación de todo el mundo. Desde luego. Muchísimas gracias, Alejandro Rebosio, por ampliarnos estas informaciones. Saludos. Gracias a ustedes.